Detrás de las sonrisas y el brillo del cine español de los años 60 a los 90, se escondían secretos que pocos conocían. Hoy revelaremos las vidas de aquellos ídolos adorados por el público, pero que en la intimidad fueron una pesadilla para sus esposas, llevándolas al límite mental y a buscar ayuda en clínicas de reposo. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y deja en los comentarios qué historia te sorprendió más. No te pierdas esta verdad oculta, porque las apariencias engañan. Carlos Larrañaga. El rostro de este galán cautivó a toda una generación de mujeres que suspiraban por él frente a las pantallas en la década de los 60 y 70. Sin embargo, la realidad detrás de esa sonrisa perfecta era un laberinto de dolor para quien juró amarlo en el altar. Su matrimonio con una de las actrices más queridas de la época parecía un cuento de hadas ante los focos, pero en la intimidad se transformó en una jaula de cristal que poco a poco consumía la luz de su compañera de vida. Se casaron en el año 1961, uniendo a dos dinastías teatrales españolas de enorme prestigio. Todo indicaba que serían la pareja ideal del cine y el teatro nacional. Pero el ego desmesurado del actor y su necesidad constante de validación externa comenzaron a crear grietas insalvables. Él no soportaba compartir el protagonismo y sutilmente empezó a menospreciar el talento de su esposa, haciéndola dudar de sus propias capacidades escénicas y de su innegable belleza natural. Las ausencias prolongadas sin justificación y las miradas esquivas se convirtieron en la rutina diaria de la convivencia. El galán mantenía constantes aventuras fuera del matrimonio que eran un secreto a voces en los círculos artísticos de la época. Cada vez que ella intentaba confrontar la situación, él utilizaba una manipulación magistral haciéndola sentir que estaba perdiendo la razón y que todo era producto de su imaginación, dañando profundamente su autoestima y su estabilidad emocional. Esta constante guerra psicológica pasó una factura devastadora en la mente de la actriz. La angustia se apoderó de sus días y el insomnio de sus noches, obligándola a buscar refugio en sustancias calmantes para poder soportar el peso de la aplastante realidad. El brillo en sus ojos desapareció por completo y fue reemplazado por una mirada vacía. Sus amigos más cercanos notaron cómo aquella mujer vibrante y llena de energía se apagaba lentamente bajo la tóxica influencia de su propio marido. El punto de quiebre llegó a finales de la década de los 70, cuando la presión fue absolutamente insoportable y su mente finalmente dio basta. Sufrió un colapso nervioso tan profundo que su círculo íntimo tuvo que intervenir de urgencia. Fue necesario su ingreso en una clínica de reposo para recuperar el equilibrio perdido y sanar las graves heridas invisibles. Los especialistas trabajaron durante meses para reconstruir la identidad de una mujer que había sido anulada casi por completo. Tardó casi 15 años en sanar del todo y recuperar las riendas de su existencia para poder hablar del infierno vivido en aquella mansión de falsas apariencias. El ansiado divorcio llegó finalmente en el año 1983, marcando el inicio de su renacimiento personal. Él continuó su vida coleccionando nuevos romances, mientras ella tuvo que aprender a respirar de nuevo. Esta historia nos demuestra que los peores destructores emocionales a veces tienen las mejores sonrisas. Arturo Fernández. Conocido como el eterno seductor de las pantallas españolas, su elegancia impecable escondía un patrón narcisista implacable. Para su primera esposa, una mujer distinguida que dejó gran parte de su mundo para unirse a él, la convivencia se transformó en un tormento silencioso. Al casarse en el año 1967, ella creyó unirse a un auténtico caballero, pero pronto descubrió que los focos eran su único amor verdadero y la constante atención femenina su alimento diario. Este carismático intérprete exigía una perfección absoluta en su hogar, mientras paseaba su innegable encanto por todas partes. Los incesantes rumores en las revistas del corazón durante la década de los 70 no eran simples chismes, sino puñales disfrazados de noticias. Cada vez que ella le reclamaba por sus continuas ausencias, él volteaba la situación con maestría, acusándola de ser excesivamente posesiva y dramática, desgastando su autoestima hasta hacerla sentir totalmente invisible. El aislamiento emocional creció a pasos agigantados. Él promovió que ella se alejara de sus propios círculos sociales para estar completamente disponible, pero paradójicamente él nunca estaba presente. La inmensa soledad en su gran domicilio se volvió absolutamente asfixiante. Ella comenzó a padecer episodios de profunda angustia, perdiendo peso y encerrándose lejos de una sociedad que solo preguntaba por los éxitos de su marido mientras él seguía de gira, dejándola envuelta en pura incertidumbre. El límite de su resistencia humana llegó a finales de esa misma década, cuando la tensión emocional alcanzó niveles insostenibles.
La continua humillación pública y la destrucción sistemática de su seguridad culminaron en un profundo agotamiento nervioso que la paralizó por completo. Incapaz de lidiar con un dolor tan agudo, tuvo que ser ingresada en un centro privado de reposo mental. Fue la única vía de escape posible para huir del oscuro laberinto psicológico que él había construido a su alrededor. Durante su estancia en aquella institución médica, los especialistas trabajaron de manera incansable para ayudarla a diferenciar la realidad de las mentiras manipuladoras que había escuchado durante casi una década. Fue un proceso de sanación extremadamente largo y lleno de dolorosas lágrimas. Allí comprendió finalmente que el hombre al que había idolatrado era en realidad su mayor carcelero emocional. La separación legal se formalizó en el año 1978 tras mucho sufrimiento. Esta ruptura definitiva le otorgó la distancia necesaria para curar su mente y su espíritu quebrantado. Aunque el famoso actor continuó proyectando su imagen de gran señor frente a las cámaras, hasta el final de sus días, la sombra de este matrimonio quedó como un testimonio silencioso de su crueldad afectiva. Ella logró reconstruir su vida muy lejos de los flashes, encontrando la paz solo al cortar todo vínculo. Un duro recordatorio de que la elegancia exterior rara vez refleja la nobleza del alma. Andrés Pajares. Detrás de las enormes carcajadas y el inmenso éxito comercial que este icónico actor generó durante las décadas de los 70 y 80, se ocultaba un abismo emocional verdaderamente desgarrador. Mientras el país entero se rendía ante su talento cómico en las salas de cine, su vida íntima era un auténtico drama que consumía poco a poco la vitalidad de su segunda esposa. Su enlace matrimonial, celebrado en el año 1975, prometía ser el inicio de una etapa llena de felicidad, pero el destino dictó una sentencia muy diferente, transformando aquel hogar en un entorno asfixiante. El éxito desbordante del cine de aquella época trajo consigo una fama arrolladora, pero también abrió la puerta a comportamientos sumamente erráticos e impredecibles por parte del artista. La presión mediática y el ritmo frenético de trabajo convirtieron al aclamado comediante en un hombre lleno de contradicciones y exigencias desmedidas dentro de las cuatro paredes de su casa. Su esposa tuvo que lidiar con constantes cambios de humor extremos, pasando de la euforia absoluta a una frialdad glacial en cuestión de segundos, lo que generaba un ambiente de incertidumbre perpetua y miedo paralizante. Vivir a su lado se convirtió en caminar descalza sobre cristales rotos de forma constante para intentar no alterar su frágil temperamento. Él desarrolló una capacidad asombrosa para proyectar sus propias inseguridades y profundas frustraciones profesionales directamente sobre la mujer que lo apoyaba incondicionalmente. A través de actitudes desdeñosas y un aislamiento sutil, fue minando sistemáticamente la confianza de ella, haciéndola sentir responsable de cualquier contratiempo que él experimentara. La manipulación fue tan persistente que ella comenzó a dudar de su propio valor como persona. El inmenso peso de sostener esta farsa de matrimonio feliz ante la sociedad, mientras su espíritu se rompía en 1000 pedazos, la llevó directamente hacia un colapso inminente. A finales de la década de los 80, la acumulación de severas tensiones, los incesantes rumores públicos y el enorme desamparo afectivo resultaron ser una carga completamente insoportable para su estado mental. Sufrió una profunda crisis nerviosa que encendió todas las alarmas en su entorno más cercano, haciendo evidente que no podía continuar fingiendo normalidad y requiriendo ayuda clínica de manera urgente. Tuvo que ser trasladada a un centro de reposo especializado para poder alejarse de la enorme toxicidad que impregnaba su convivencia diaria. En aquel refugio silencioso, los especialistas tuvieron la difícil labor de recomponer a una mujer que había entregado absolutamente toda su energía vital para mantener a flote a un ídolo de masas. Fueron meses de intenso trabajo psicológico para ayudarla a desprenderse de la culpa infundada y comenzar a visualizar un futuro donde ella estuviera a salvo, lejos de las densas sombras que aquel famoso comediante proyectaba constantemente sobre su luz. La separación legal se convirtió en la única tabla de salvación posible para evitar perder la razón por completo tras tantos años de desgaste absoluto. El complicado proceso de ruptura estuvo marcado por un intenso dolor, pero también representó el primer paso firme hacia su anhelada libertad emocional. Mientras él continuaba acaparando portadas de revistas y arrancando sonrisas artificiales en los escenarios, ella libraba la batalla de recuperación más importante de su vida. Este amargo caso demostró de forma muy dolorosa que las comedias más divertidas pueden esconder verdugos implacables. Francisco Rabal.
Poseía una fuerza interpretativa inigualable y un rostro curtido que enamoró a las cámaras durante las décadas de los 60 y 70. Su talento natural lo catapultó a la cima del estrellato internacional, convirtiéndolo en un mito viviente del séptimo arte español. Sin embargo, la leyenda artística ocultaba una realidad sumamente sombría para la mujer que decidió unir su destino al suyo. Al casarse, ella era una actriz brillante con un futuro muy prometedor en los principales escenarios teatrales del país. Pero el arrollador ego del afamado intérprete no dejaba espacio para que otra estrella brillara bajo su mismo techo. Con una manipulación sutil pero constante, él la convenció de abandonar su propia carrera artística, argumentando que su genialidad necesitaba una compañera 100% dedicada al cuidado del hogar. Esta renuncia forzada fue el primer paso hacia una anulación personal devastadora. Mientras ella se marchitaba entre las cuatro paredes de su casa, él disfrutaba de una vida nocturna verdaderamente libre. Las continuas aventuras fuera de su matrimonio no eran un secreto para nadie en la sociedad de aquellos oscuros años. Llegaba a su residencia al amanecer, justificando sus claras faltas de respeto como simples necesidades de un espíritu bohemio y creador. Cuando ella reunía el inmenso valor para expresar su profundo dolor, él minimizaba sus sentimientos tachándola de incomprensiva y limitante. Esta constante distorsión de la pura realidad comenzó a fracturar severamente la percepción que ella tenía de sí misma. El enorme peso de sostener la imagen de la esposa perfecta y abnegada ante la prensa mientras su corazón era herido a diario, resultó ser una carga letal para su frágil equilibrio mental. El fuerte aislamiento emocional y la innegable pérdida de su propia identidad la empujaron hacia un abismo de tristeza muy profunda y silenciosa. Sus días se tiñeron de una angustia paralizante que le impedía descansar en paz. La inmensa sombra de su venerado marido terminó por oscurecer completamente la luz de su espíritu. A mediados de la década de los 80, la triste situación llegó a un punto de no retorno, y su gran fragilidad psicológica requirió asistencia profesional de forma inmediata. Ingresó en un discreto centro de sanación emocional para tratar el enorme agotamiento nervioso que la consumía por dentro. En aquella gran clínica de reposo, los terapeutas descubrieron a una mujer completamente fragmentada que había olvidado su propio valor tras décadas de vivir únicamente para complacer y perdonar los incesantes excesos de un ídolo de barro. Su recuperación fue un largo camino repleto de lágrimas y recaídas constantes en el oscuro pozo de la melancolía. Aunque nunca llegó a romper legalmente este vínculo, soportando la pesada cruz de su matrimonio. Hasta el final de sus días, este doloroso colapso la obligó a establecer nuevos muros internos para lograr sobrevivir sin perder definitivamente la cordura. Su trágica historia es el claro ejemplo de cómo el talento deslumbrante puede convivir con una enorme frialdad íntima capaz de quebrar la mente más fuerte. Spartacus Anthony. Su innegable magnetismo caribeño y su intensa mirada lo convirtieron en el gran seductor de la gran pantalla durante la vibrante década de los 70. Llegó a tierras españolas, arrasando con los corazones de actrices y nobles por igual, pero detrás de esa fachada de eterno galán romántico se escondía un auténtico devorador de almas. Para una de sus esposas más bellas y prometedoras, el sueño de compartir la vida con este carismático productor cinematográfico se transformó en un laberinto. El matrimonio se celebró a mediados de los años 70, deslumbrando a toda la prensa del corazón, que los catalogó como la pareja perfecta del momento. Sin embargo, el encanto inicial de este hombre se desvaneció rápidamente tras cerrar las puertas de su mansión. Su método de control no se basaba en los gritos, sino en una manipulación psicológica sumamente refinada y letal. Comenzó a aislarla de su círculo de amistades, convenciéndola de que solo él podía protegerla del cruel mundo exterior. Con una frialdad verdaderamente asombrosa, este ídolo de masas empezó a gestionar no solo los contratos profesionales de su mujer, sino también absolutamente todo su patrimonio económico. Mientras la convencía de que dejara de trabajar en el cine para dedicarse a su amor, él malgastaba su fortuna en oscuros negocios y en una vida nocturna plagada de excesos y constantes traiciones afectivas. Cada vez que ella sospechaba algo, él lograba darle la vuelta a la situación haciéndola sentir culpable. La constante infidelidad pública que todo el país conocía a través de las revistas suponía una humillación diaria que iba desgarrando su autoestima. Cuando ella finalmente descubrió la inmensa ruina financiera en la que este seductor la había sumergido, el impacto emocional fue absolutamente demoledor. Haber perdido su independencia, su dinero y su dignidad amorosa provocó que su mente entrara en un estado de negación y profunda desesperación del que no podía salir sin ayuda médica urgente.
El colapso nervioso fue tan severo en los albores de los años 80 que tuvo que ser trasladada de inmediato a una institución de reposo mental para evitar un inminente desenlace trágico. La profunda tristeza que padecía le impedía levantarse de la cama o articular palabra alguna. En aquella clínica silenciosa, los médicos tuvieron que realizar una labor titánica para reconstruir la identidad de una mujer que había sido despojada de todo su ser por el inmenso narcisismo de su marido. Tardó más de un lustro en recuperar una mínima parte de su antigua vitalidad y en atreverse a firmar los definitivos papeles del divorcio. Él continuó su frenético ritmo de conquistas y escándalos mediáticos, dejando un enorme rastro de corazones rotos a su paso sin mostrar jamás un ápice de arrepentimiento por el gran daño causado. La historia de esta pobre mujer quedó como una dura advertencia sobre los terribles peligros de entregar el control absoluto de la vida a un encantador sin piedad. Juan Luis Galiardo. Con una presencia imponente y una voz profunda, este actor se coronó como el galán indiscutible del cine español durante los años 60 y 70. Su arrolladora personalidad conquistaba a las multitudes, pero en la intimidad de su hogar, esa misma fuerza se transformaba en un huracán destructivo para la mujer que lo acompañaba. Al iniciar su vida en pareja, ella creyó encontrar a un protector romántico sin imaginar que estaba firmando un contrato de sumisión emocional sumamente doloroso. La llegada de la fama desmesurada y el dinero fácil durante la década de los 70 desató los peores demonios del aclamado intérprete. Su ego creció hasta límites insospechados, exigiendo una adoración constante dentro y fuera de su casa. Mientras él se sumergía en una vida nocturna plagada de oscuros excesos y malas compañías, su esposa quedaba relegada a un papel de mera espectadora silenciosa. Él comenzó a tratarla con una indiferencia glacial que helaba el ambiente de su domicilio. Las humillaciones se volvieron una moneda de cambio habitual en la convivencia diaria. El actor no se molestaba en ocultar sus continuas aventuras sentimentales, y cuando ella le pedía explicaciones con el corazón roto, él utilizaba una crueldad verbal verdaderamente paralizante. La convencía de que sus reclamos eran producto de una mente desequilibrada y celosa, logrando que ella dudara de su propia cordura. Esta tortura psicológica constante fue minando su seguridad hasta dejarla vacía. A principios de los años 80, el inmenso desgaste emocional la empujó hacia un precipicio muy oscuro del que no podía escapar por sus propios medios. Vivir en un estado de alerta permanente, intentando adivinar el inestable estado de ánimo de su marido, terminó por agotar todas sus reservas de energía vital. La tristeza más profunda se instaló en su mirada y su cuerpo comenzó a reflejar el enorme sufrimiento interno, sufriendo un cuadro de agotamiento nervioso sumamente preocupante. La situación se volvió tan crítica que su entorno familiar tuvo que intervenir de emergencia, solicitando su ingreso inmediato en una institución de descanso mental. Lejos del ruido mediático y de la sombra aplastante de su verdugo, los especialistas diagnosticaron un profundo trauma emocional derivado del continuo maltrato psicológico. Fueron meses de terapias muy intensas y lágrimas derramadas para intentar reconstruir la dignidad de una mujer que había entregado su juventud a un espejismo. La dolorosa separación legal supuso el inicio de un larguísimo proceso de curación para ella, mientras que el famoso galán continuó su caída libre hacia el abismo personal durante varios años más. Aunque con el paso de las décadas él reconoció públicamente gran parte de sus enormes errores del pasado, el profundo daño infligido en la mente de su pareja ya era imborrable. Esta triste historia nos recuerda que el carisma deslumbrante a veces esconde a los mayores destructores de ilusiones. Manolo Otero. Su voz profunda y su imponente atractivo físico lo consagraron como uno de los grandes mitos masculinos de la pantalla y la música española durante la década de los 70. Cautivaba multitudes con tan solo una mirada, pero detrás de esa imagen de seductor romántico se ocultaba una personalidad sumamente controladora. Su sonado matrimonio con una de las actrices más hermosas de aquel momento prometía ser un cuento de hadas perfecto, pero pronto se transformó en una cárcel de oro y cristal. Se unieron en matrimonio en el año 1973, acaparando todas las portadas de las revistas del corazón. Al principio todo parecía un sueño hecho realidad, pero la inmensa inseguridad del galán comenzó a tejer una red de dominación silenciosa. Él no soportaba que el éxito de su joven esposa pudiera eclipsar su propia fama y paulatinamente empezó a tomar las riendas de su carrera profesional, decidiendo qué papeles podía aceptar y con quién le estaba permitido relacionarse. Los celos desmedidos se convirtieron en la tónica habitual de una convivencia que cada día resultaba más asfixiante y sombría.
Este aclamado artista la sometía a constantes tensiones después de cada jornada de rodaje, minando su autoestima con comentarios despectivos sobre su talento y su brillantez. Su principal objetivo era aislarla por completo de su entorno para que dependiera emocionalmente solo de él, convenciéndola de que el resto del mundo conspiraba en su contra de forma permanente. Mientras él exigía una lealtad absoluta y un encierro casi monacal para su pareja, sus propias ausencias nocturnas eran cada vez más frecuentes y dolorosas. Las continuas aventuras sentimentales del famoso intérprete eran un secreto a voces en la sociedad de la época, pero cuando ella reunía el valor para enfrentarlo, él utilizaba una manipulación magistral. La acusaba de estar perdiendo el juicio y de imaginar fantasías absurdas, logrando que ella misma dudara de su propia cordura y percepción. El tremendo desgaste psicológico de vivir bajo esta tiranía emocional terminó por quebrar el frágil equilibrio mental de la actriz a finales de esa misma década. La profunda tristeza borró por completo su deslumbrante sonrisa, llevándola a padecer episodios de angustia paralizante que le impedían salir de su propia casa. El inmenso peso de sostener una imagen pública de felicidad matrimonial mientras su alma se marchitaba en la sombra la condujo inevitablemente hacia un colapso muy severo. Ante la extrema gravedad de su estado anímico, fue necesario buscar refugio en una clínica de reposo especializada para poder alejarse de la oscura influencia de su marido. En aquel entorno, seguro los especialistas trabajaron arduamente para reconstruir los pedazos de una mujer que había sido anulada casi en su totalidad. Tras años de profundo dolor, logró formalizar la ruptura a finales de la década, iniciando un lento renacer lejos del hombre que casi logra apagar su hermosa luz para siempre, Máximo Valverde. Su inconfundible estampa de galán andaluz y su sonrisa pícara lo consagraron como uno de los hombres más codiciados del panorama cinematográfico español durante la década de los 70. Acostumbrado a conquistar a las mujeres más deslumbrantes de la época, inició un romance que parecía sacado de un guión de película romántica con una joven actriz de belleza internacional. Sin embargo, lo que comenzó como un idilio lleno de pasión, pronto se transformaría en una jaula de manipulación despiadada. A mediados de la década de los 70, la relación se consolidó ante los medios de comunicación que los perseguían a todas horas. Pero detrás de la imagen de la pareja ideal, este apuesto intérprete escondía un carácter tremendamente posesivo y controlador. Su táctica consistía en dominar cada aspecto de la vida de su compañera, desde las amistades que frecuentaba hasta los proyectos profesionales que debía rechazar, logrando aislarla poco a poco de cualquier influencia externa que no fuera él. La inseguridad de ella crecía a medida que él paseaba su encanto por las fiestas nocturnas de la capital. Las constantes infidelidades del actor eran un secreto a voces que resonaba en todas las revistas del corazón, provocando una humillación pública insoportable para la joven. Cuando ella le reprochaba estas evidentes faltas de respeto, él utilizaba su astucia para voltear la situación, acusándola de ser una mujer inestable y enfermizamente celosa, destruyendo por completo su frágil autoestima. Este constante maltrato psicológico y la presión mediática formaron un cóctel letal para la salud mental de la prometedora estrella. Atrapada en una espiral de angustia y profunda soledad, comenzó a buscar refugio en hábitos perjudiciales y sustancias evasivas para adormecer el inmenso dolor que le producía la convivencia. Su mirada, antes llena de vida y de luz, se tornó vacía y melancólica mientras el galán continuaba su vida de excesos, sin importarle el inminente derrumbe de su gran amor. A principios de los años 80, la situación llegó a un límite de no retorno cuando la joven sufrió un severo colapso emocional que asustó a todo su entorno íntimo. Su fragilidad era tan extrema que fue completamente incapaz de valerse por sí misma, necesitando ser ingresada de urgencia en una discreta clínica de reposo mental. Allí los médicos especialistas iniciaron un larguísimo tratamiento para desintoxicar tanto su cuerpo como su alma del terrible daño infligido por aquella relación tóxica. El proceso de curación en aquel centro especializado fue un camino lleno de recaídas y lágrimas silenciosas, buscando recuperar la identidad perdida entre tantas mentiras. Mientras ella luchaba desesperadamente por reconstruir su mente quebrantada, el famoso actor continuó su imparable carrera de seducción de plató en plató, ajeno a la devastación que dejaba a su paso. Esta trágica historia dejó una marca imborrable, demostrando cómo el carisma desmedido puede empujar a un alma pura hacia el abismo. Patxi Andión.
Su voz ronca y su actitud de cantautor rebelde lo convirtieron en un icono indiscutible de la transición española durante la década de los 70. Su incursión en el cine le otorgó una fama arrolladora que alcanzó su punto máximo cuando logró enamorar a la mujer más bella del país y del mundo entero. El enlace nupcial celebrado en el año 1976 parecía el triunfo definitivo del amor romántico, pero muy pronto se reveló como una auténtica condena para la joven estrella. Detrás de sus letras poéticas y su imagen de hombre progresista, se ocultaba una mentalidad sumamente posesiva y tradicional que no soportaba el brillo independiente de su esposa. Inmediatamente después de la boda comenzó a tejer una telaraña de prohibiciones, obligándola a rechazar contratos cinematográficos de gran relevancia internacional. Su único objetivo era apagar el deslumbrante resplandor de su pareja para convertirla en una figura decorativa recluida entre las paredes de su domicilio. El aislamiento social se convirtió en una herramienta de control absolutamente devastadora. Este ídolo de la canción alejó a la joven de sus amistades más cercanas y de su propio núcleo familiar, convenciéndola de que el entorno artístico solo buscaba aprovecharse de su innegable belleza. Mientras él continuaba desarrollando su exitosa carrera y recibiendo los aplausos del público, ella se marchitaba en una profunda soledad, escuchando a diario comentarios que minimizaban su talento profesional. La constante devaluación de su valía personal y las exigencias desmedidas de su marido crearon un clima de tensión insoportable. Cuando ella intentaba rebelarse contra esta tiranía silenciosa, él manipulaba sus emociones hasta hacerla sentir culpable de la inestabilidad matrimonial. Esta tortura psicológica constante empujó a la hermosa actriz hacia un profundo abismo de tristeza y desesperanza, buscando refugio en hábitos evasivos para intentar adormecer el inmenso dolor de su alma cautiva. A finales de esa misma década, la inmensa presión emocional provocó un quiebre total en la frágil mente de la joven. El deterioro de su salud anímica fue tan evidente y alarmante que requirió atención especializada de forma inmediata para evitar una tragedia mayor. Tuvo que alejarse radicalmente del agobiante escrutinio público y de la sombra destructiva de su marido, ingresando en un entorno de reposo terapéutico donde los especialistas intentaron sanar las profundas heridas de su espíritu. El proceso de divorcio fue un camino tortuoso y lleno de amargura, pero representó la única vía de escape para salvar su vida. Aunque ella logró liberarse legalmente de este yugo opresor, tras pocos años de convivencia, el daño psicológico infligido dejó cicatrices imborrables que marcaron el resto de su trágica existencia. La historia de esta inolvidable mujer nos enseña de forma muy dolorosa cómo los celos enfermizos de un hombre pueden llegar a destruir por completo a la luz más brillante. Antonio Gades. Su porte majestuoso y su inmenso talento para la danza y la interpretación lo consagraron como una leyenda indiscutible del arte español durante las décadas de los 70 y 80. Sus películas deslumbraron al mundo entero mostrando a un hombre de fuertes convicciones y mirada penetrante. Sin embargo, cuando las cámaras se apagaban, su personalidad arrolladora y su rigidez ideológica se convertían en un yugo asfixiante para la mujer que buscaba en él un refugio seguro contra la temida fama. Su gran historia de amor comenzó a principios de los años 70, uniendo su vida a la de la estrella más querida y explotada de la historia del cine nacional. Ella había sido una niña prodigio que soñaba con escapar de una industria que la había consumido desde su más tierna infancia. Creyó encontrar en este prestigioso bailarín a su salvador definitivo, pero rápidamente descubrió que había cambiado una jaula de oro por una prisión de exigencias emocionales y un constante menosprecio letal. El afamado artista poseía un carácter extremadamente dominante y una visión de la vida que no admitía matices ni opiniones contrarias. Comenzó a moldear la identidad de su pareja exigiéndole que borrara todo rastro de su pasado glorioso para encajar en su austero mundo. La despojaba sistemáticamente de su seguridad, criticando su forma de ser y anulando su inmenso talento natural. Esta profunda devaluación diaria fue minando el espíritu de una mujer que ya arrastraba heridas muy profundas. Las continuas deslealtades de su marido añadieron un dolor insoportable a una convivencia ya de por sí tormentosa. Mientras él viajaba por todo el planeta recibiendo aplausos y manteniendo romances paralelos que eran el eco constante de los rumores, ella se quedaba al cuidado del hogar sumida en un aislamiento cada vez más oscuro. Cuando ella intentaba expresar su inmensa angustia, él utilizaba el desdén y la frialdad absoluta, haciéndola sentir que sus sentimientos no tenían ningún gran valor. A mediados de la década de los 80, el inmenso peso de tantas humillaciones silenciosas y la pérdida total de su propia esencia provocaron un colapso anímico devastador.
La profunda tristeza borró la sonrisa más emblemática de España, empujándola hacia un pozo de melancolía del que parecía imposible salir sin intervención especializada. Su estado de extrema vulnerabilidad y fatiga nerviosa hizo que buscara ayuda clínica y reposo absoluto, alejándose de cualquier mirada pública o mediática. El complicado proceso de separación a finales de los años 80 fue la única forma de evitar que su preciosa luz se apagara para siempre en medio de tanta oscuridad compartida. Su recuperación requirió años de aislamiento voluntario y un enorme esfuerzo terapéutico para sanar las profundas grietas de su alma. Él continuó siendo venerado como un genio de los escenarios mientras ella decidió desaparecer del mapa para encontrar la paz. Una historia trágica sobre el alto precio de la entrega.